Estamos a punto de llegar al Ecuador de esta legislatura. ¿Qué balance hace el Partido Popular de Madrid de estos 2 años que llevamos de este mandato de la presidenta Isabel Díaz Ayuso? Hombre, yo creo que en clave autonómica han sido 2 años muy intensos. Yo creo que Madrid está en su mejor momento y ahí están los datos en cuanto a inversión, fiscalidad, crecimiento, empleo, cultura. Yo creo que estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y eso sin duda tiene mucho que ver con las políticas impulsadas por el gobierno de la presidenta y sobre todo con el emprendimiento y las ganas de los propios madrileños, ¿no? Y sobre todo eso hay que ponerlo en valor en un contexto en el que tenemos precisamente a un gobierno presidido por un madrileño que parece que todo lo que sea éxitos para Madrid le molesta, ¿no? Y es muy complicado trabajar así, pero aún así ahí están los datos para poderlo manifestar. Mencionaba el gobierno central, precisamente esos choques entre el gobierno regional y el gobierno central son una tónica de los últimos años, también de esta legislatura. ¿Cree que esto va a seguir así en los próximos meses o qué previsión tiene el Partido Popular de Madrid? Viendo cómo está actuando el gobierno de España y la izquierda, lamentablemente no prevé un cambio de escenario, ¿no? Pero eso no tiene que hacer que nosotros nos desenfoquemos de cuál es el objetivo, ¿no? Que es seguir haciendo de Madrid la mejor región de España y una de las mejores del mundo para vivir, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, haya decidido colocar a uno de sus ministros como secretario general del Partido Socialista de Madrid y cargarse al que estaba, con un estilo totalmente zafio, barrio bajero y de insultos permanentes a la presidenta, denota un poco cuál es el estilo, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, ojalá pudiéramos destinar el 100% de nuestro tiempo a pensar en positivo en proyectos para la Comunidad de Madrid, pero lamentablemente sabemos que cada día nos tenemos que levantar sabiendo que hay que destinar una parte de nuestro tiempo a defendernos del ataque de un ministro, del presidente del gobierno, del delegado del gobierno o de cualquier cargo socialista que nunca, por desgracia ahí están ejemplos para aburrir, nunca ante un agravio contra Madrid se han puesto al lado de los madrileños, sino han justificado al gobierno de Pedro Sánchez. Seguimos hablando del gobierno central, que está gobernando sin presupuestos. Desde el Partido Popular no sé si contemplan un posible escenario de adelanto electoral. A ver, yo creo que es un clamor. Cada vez que hay un medio de comunicación que hace una encuesta, la gente lo que quiere es hablar. Y cuando tenemos a un presidente, que efectivamente fruto de un acuerdo parlamentario, democrático, ha llegado al gobierno, pero que ha supuesto prácticamente una enmienda a la totalidad de todos sus compromisos antes de esas elecciones. Ya no hablo de no pactaré con Bildu, no pactaré con Podemos, no va a haber amnistías, no va a haber indultos, todo eso se lo ha saltado. Tenemos a un gobierno, como digo, rehén voluntario de partidos que no quieren lo mejor para nuestro país, de partidos golpistas, independentistas y de los herederos de la banda terrorista ETA. Esos son los socios del gobierno de España. Y además un gobierno de España con un presidente que está asediado por la corrupción. Recordemos que hay ya casi 50 cargos del gobierno de España que han pasado por los tribunales, 20 y tantos imputados por casos de corrupción en los últimos 2 años. Y eso denota un momento en el que nos encontramos. Y ya no hablemos de su mujer, no hablemos del hermano y del propio caso Koldo, que como sabéis salió de una denuncia del Grupo Parlamentario Popular de Madrid, de la Asamblea de Madrid. Y por lo tanto ese es el escenario. Entonces yo creo que cuanto antes debería hacerlo, o por lo menos someterse a algún tipo de cuestión de confianza, ¿no? Estas últimas semanas hemos tenido el ejemplo de Leganés, por ejemplo, donde ante la falta ante el bloqueo y la falta de presupuestos, el alcalde tomó una decisión valiente que es someterse a una cuestión de confianza vinculada a presupuestos. Y si todo parece indicar, pues esta semana se habrá concluido y la confianza habrá tenido renovada. Ese es un ejemplo de tomar decisiones para evitar el desbloqueo, que es lo que hizo el alcalde de Leganés. El otro ejemplo lo tenemos en Pedro Sánchez, que lo que hace es atrincherarse en Moncloa y señalar a jueces, a medios de comunicación, a adversarios, a cualquiera que ose desafiarle o criticarle, y ese es el momento en el que nos encontramos. Otro de los asuntos que ha tenido cierto recorrido en la actualidad de la Comunidad de Madrid es el reparto de menores migrantes llegados a Canarias. En este sentido, desde la Comunidad de Madrid, ¿qué medidas plantean para esta solución de este problema? Hay una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara. Nosotros, Madrid siempre ha sido un territorio de acogida, pero cuando se plantea una política migratoria, tanto la general, pactada con Junts, en ese sentido de cederle las fronteras y el control migratorio a Cataluña, con el argumento, quiero recordar, de que el 18% de la población catalana era inmigrante y el 50% no nacida en Cataluña, por tanto equiparaban al de Cuenca con el de Senegal, lo cual ahí lo dejo como filosofía prácticamente xenófoba de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Madrid, prácticamente el 16% son población inmigrante y más de la mitad
no han nacido en Madrid. Y lo hacemos y nos sentimos orgullosos de hacerlo. En ese contexto siempre hemos sido solidarios. Madrid está en el límite de su capacidad de acogida desde el punto de vista de menores no acompañados. Es necesario una política coordinada entre las comunidades autónomas para ayudar a Canarias, que es quien más sufre esta presión, pero lo que no se puede es arreglar el problema sin arreglar el origen. No se puede parchear y distribuir o repartir como si fueran mercancías 4.000 o 5.000 chavales sin atajar que realmente hay un problema, porque si somos capaces, si arreglamos esto, nada dice que dentro de un mes vayamos a tener otros 2.000 o otros 3.000. Y se ha movido como hay países que sí están buscando soluciones. Y el gobierno de España parece que no quiere buscar ningún tipo de solución para atajar algo que tiene que ser controlado, que es la inmigración controlada. Y un segundo aspecto muy importante. En el momento en el que el gobierno de España, por decreto, haga ese reparto, se quita, dicho con todo el respeto, el muerto de encima, como se suele decir coloquialmente, es decir, se desentiende de esos niños automáticamente. No son responsabilidad de ellos, son responsabilidad de las comunidades autónomas. Cuando esos niños llegan a las comunidades autónomas, con independencia de a qué municipio acaben, siguen siendo responsabilidad de la comunidad autónoma, no es responsabilidad del municipio. Estén en Fuenlabrada, estén en Pozuelo, en Majadahonda, en Alcalá de Henares, son de la Comunidad de Madrid. Y lo que hace el gobierno de España es distribuirlos sin saber o sin tener en cuenta la capacidad de cada comunidad autónoma, y lo que hace cada comunidad autónoma es distribuirlos en función de sus propias capacidades y de sus propios recursos. Y lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, evidentemente, es utilizar los recursos que tiene disponibles, no otros. Y tercero, lo que tiene que hacer el gobierno de España es financiarlo. Si mandan chavales que tienen 15 años y hay una financiación anual, lo que deberían de hacer sería darte esa financiación hasta que vayan a cumplir la mayoría de edad, no la del primer año. Por lo tanto, el gobierno de España se desentiende, no financia el mantenimiento de esos niños y no tiene clara una política para atajar este problema en origen, ¿no? Y desde luego, sin esas tres cuestiones es muy complicado como país tener una política al respecto. También han recurrido a la resignificación del edificio de la Real Casa de Correos para la memoria democrática. ¿Qué medidas y qué argumentos les llevaron a tomar esta medida? A ver, yo creo que el gobierno de España está permanentemente en esa fase revisionista. Cuando no es el franquismo, es la guerra civil, y la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, hace muchos años que dejó de ser eso para convertirse en un punto de encuentro, que es la Puerta del Sol. De hecho, quiero recordar, y se ha hecho un documental al respecto, que en la iniciativa de Barranco, de Leguina, estaba precisamente, es decir, no hay mayor símbolo de concordia y de unidad y de mirar hacia el futuro que reconvertir lo que a lo largo de la historia ha sido la Casa de Correos en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, no hace falta placa cuando realmente lo que tienes es un edificio que ya de por sí es un símbolo, ¿no? También a mí, si puestos a poner placas, podemos poner una placa en el parador de Teruel diciendo, siendo Óscar López presidente de Paradores, aquí se corría Álvaro sus huelgas. No, sí, esto no va de placas, esto va de que el gobierno de España está permanentemente interesado en dividir a la sociedad. Y ahí lo estamos viendo en el caso de la significación. Es decir, eso fue 30 años en la Dirección General de Seguridad, durante muchos años ha sido muchísimas otras cosas, y por lo tanto yo creo que lo que hay que conocer es la historia. Pero repito, tenemos un gobierno que está buscando el enfrentar, y lo vamos a ver la semana que viene, cuando por una decisión totalmente sectaria hayan decidido que en el 2 de mayo no participe, por ejemplo, el Ejército Español ni la patrulla, ¿no? Pero bueno. Hablaba antes de esos cambios en el Partido Socialista, en el liderazgo en Madrid. Se da la circunstancia de que en estos 2 años todos los partidos de la oposición han cambiado los que fueron sus candidatos en su momento, portavoces, algunos de ellos incluso varias veces. No sé cómo valoran desde el Partido Popular esa inestabilidad en la oposición de Madrid, y si esos cambios han variado algo el ambiente que se vive en la Asamblea, o son cambios para que todo siga igual. Pero yo creo que hay una pugna en toda la oposición a ver quién grita e insulta más, ¿no? Y a la que por desgracia también he visto que se ha sumado últimamente la portavoz de Vox en una actitud que, en fin, allá ellos cada uno con su estrategia, ¿no? Pero sí es significativo, lo dijimos al principio, dijimos, yo estaba convencido que muchos de los que se sentaban como portavoces a la inicio de legislatura no iban a acabarlo, y de momento ya han cambiado los tres. Pero claro, en el momento en el que tú tienes un dirigente en Madrid como el señor Óscar López, o más conocido como Óscar Paradores, que lo que hace es elevar la tensión y elevar el nivel de la crispación, durante la semana se dedica a gestionar su ministerio, a no dar explicaciones de
pues, de su participación, por ejemplo, en el uso del aparato del Estado en una operación contra una adversaria política, por la cual el fiscal general del Estado está imputada, y él ha decidido que se coma el marrón una subordinada suya. De eso no da explicaciones, como tampoco las da de lo que sabía en el caso del parador de Teruel, ¿no? Que no olvidemos que era presidente de Paradores, ¿no? Entonces, como si el jefe de sala de Paradores acaba luego de jefe de gabinete del presidente del gobierno, y luego de ministro, y luego de secretario general del Partido Socialista de Madrid. La pregunta es, ¿qué sabía o qué tapaba Óscar López al principio para que su carrera haya crecido tanto? Cuando Pedro Sánchez fue presidente, él estaba en el otro bando. Por lo tanto, eso sí que es una incógnita que seguramente a los madrileños les gustaría saber. Pero volviendo a la cuestión, el nivel de equipación va a seguir porque es lo que le interesa a la izquierda, y de hecho ha sido irrumpir Óscar López para que de nuevo Mónica García vuelva a dejar sus responsabilidades como ministra para tratar de volver a crispar y a utilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus discursos, ¿no? Es una batalla para ver quién no queda tercero, y eso es lo que está a la izquierda. Pero claro, da igual quién sea el dirigente o el candidato o el portavoz de turno, lo que hay que tener es un proyecto para Madrid, y la izquierda en estos momentos no lo tiene, y lleva 25 años, 30 años sin tenerlo. Uno de los principales asuntos que se está hablando en esta legislatura, no solo en Madrid, sino en toda España, es el tema de la vivienda y de esas dificultades que tienen muchos sectores de la población para acceder a una vivienda. ¿Qué pueden hacer las administraciones, qué pueden hacer la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular para tratar de aliviar ese problema que sufren muchos madrileños? El otro día salían los datos. La comunidad autónoma que más vivienda pública o protegida está construyendo de toda España es la Comunidad de Madrid. Y a eso se suman también proyectos a nivel local en muchos ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular. Por mucho que la izquierda mantenga sus mantras, se ha demostrado que, por ejemplo, que la limitación de los topes al alquiler no funciona. No funciona porque lo que está haciendo es, al final lo que están diciendo es, no, en Barcelona ha bajado un 4% el precio del alquiler. O sea, que te has cargado toda la oferta del alquiler que se ha desplomado en Barcelona. No hay pisos porque la gente no quiere alquilarlos, porque no tiene seguridad jurídica. Y te has cargado todo eso para que en vez de pagar 1.000 euros, pagues 997 euros. Ese es el gran éxito del tope. Para una familia, pagar 3 euros más en un alquiler de 1.000 euros. La solución, evidentemente, pasa porque el mercado se module, por ayudas, por construir más vivienda, tanto protegida como libre. Y ahí están los datos y los estudios que informan que, desde luego, que como todo en la vida, la vivienda, el coche, los servicios van subiendo, la vida se va encareciendo, tiene que hacerse a un ritmo evidentemente controlado, pero si no queremos que esto se dispare totalmente, evidentemente hay que meter más vivienda en el mercado. Y eso es lo que dicen los estudios. La comunidad lo está haciendo a través de la Agencia de la Vivienda Social para colectivos vulnerables, y a través de la Consejería con el famoso Plan Vive, que ya hay 5.000 viviendas entregadas a precios muy por debajo de los que se están vendiendo en el mercado. Viviendas de calidad que yo recomiendo a todo el mundo ver. Yo estuve viendo una promoción de viviendas en Getafe y no hay nada más que ver esas viviendas para ver por qué lo critican. Pero daré un dato, por ejemplo. En Getafe hemos entregado 800 viviendas. Y la alcaldesa de Getafe lo ha criticado. No se pueden criticar las viviendas que ha hecho la alcaldesa de Getafe en 10 años, porque no ha hecho ninguna. Ni la alcaldesa de Concón, ni el alcalde de Fuenlabrada. Han hecho 0 viviendas. Todos esos municipios gobernados por el Partido Socialista que le piden o solicitan que se les declaren todas tensionadas, no han hecho absolutamente nada por favorecer la vivienda en sus respectivos municipios. Mientras que la Comunidad de Madrid, en todos ellos, y en muchos otros, lo que está haciendo precisamente es poner vivienda tanto para colectivos desfavorecidos como para nuevas familias, como tanto para mayores, ¿no? Y desde luego que esa es una de las estrategias más fundamentales que yo creo que va a tener su éxito a medio y largo plazo. En las últimas semanas, uno de los asuntos que más se ha hablado es la famosa guerra comercial a nivel mundial que estamos a punto de asistir. Dado el contacto que tienen con los empresarios madrileños, ¿cómo cree que podría afectar a ellos el hecho de la entrada en escena de estos aranceles? Pues negativamente, es algo que desde el Partido Popular siempre hemos dicho con muchísima nitidez. Cualquier arancel, cualquier impuesto al comercio que supone una traba al propio comercio, la libertad de comercio y un encarecimiento de los precios, ¿no? Yo espero que todo esto se reconduzca, pero desde luego que el impacto en el comercio y las industrias madrileñas es evidente. Hay muchísimo, más allá de otras industrias, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aceite, con el vino, con la carne. Todo eso lo que puede provocar es que evidentemente se cierren algunos mercados o se carezca el producto tanto que no sea
no sea factible, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos preocupa esa cuestión, ¿no? Pero lo que no podemos hacer desde luego es diseñar un mercado como el mercado americano. Es decir, es cierto que en un contexto como este, todos los países tienen la obligación de mirar y ampliar sus mercados. España, incluso muchos, supongo que empresarios madrileños, tenían vínculos, tenían relaciones comerciales con China, las había antes de Trump, las va a haber después de Trump, pero lo que nosotros siempre hemos dicho es que nuestro vínculo transatlántico como europeos, como españoles, como madrileños, con América y con Estados Unidos, tiene que ser permanente, más allá del presidente de turno, el que está, el que estuvo y el que vendrá, ¿no? Y eso, para entenderlo, pues tienes que tener altura de miras y ser un hombre de Estado, ¿no? No un presidente como el que tenemos en estos momentos, que desde el primer momento lo que ha hecho ha sido buscarse un enemigo, un adversario, y lo que hace es menospreciar a un país, como es el caso de Estados Unidos, porque no le gusta el presidente. En el caso de que entraran esos aranceles, no sé si tienen contemplado algún tipo de ayudas o están trabajando en algún tipo de estrategia para ayudar a estos empresarios madrileños. Nosotros estamos, en primer lugar, atendiendo a cuál va a ser el plan del Gobierno de España. Como saben, desde el Gobierno de España se ha establecido un plan que se ha puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios. Por parte del Partido Popular, a nivel nacional, se han hecho comentarios y aportaciones para mejorar ese plan, que creo que como siempre, han caído en saco roto. Muy buenas palabras, muy buenas formas, pero hay que ver si finalmente hay un acuerdo y el Gobierno, por una vez, hace caso a las propuestas que da el Partido Popular, y a partir de cómo quede ese marco nacional, ver de qué manera por parte de la comunidad se puede complementar. Seguimos hablando de materia económica. Siempre han hablado del Partido Popular de Madrid como la locomotora económica del país. ¿Qué previsión tienen de cara a los próximos meses? A ver, hemos conocido un dato recientemente que yo creo que es muy importante, es el de la recaudación de Hacienda de las comunidades de régimen común. Y el dato es demoledor, y para sentirse orgullosos además. De los 300.000 millones que recaudó en el año 24 la ministra Montero, 138.000 fueron en la Comunidad de Madrid. Es decir, casi la mitad de lo que recauda el Ministerio de Hacienda en toda España, vía impuestos, es de impuestos a los madrileños. Estamos hablando de que la recaudación en Madrid ha crecido en 9.000 millones más que el año anterior. Y estamos diciendo, en términos per cápita, que los madrileños aportaron de media 20.000 euros por persona el año pasado en impuestos recaudados por el Gobierno de España, frente a los 8.000 de un catalán. Por lo tanto, eso demuestra, unido a los datos de inversión extranjera, recientemente la presidenta estaba en el cuando nosotros tenemos en torno al 60-65% de la inversión extranjera viene de la Comunidad de Madrid. Pero es que el 85% de las inversiones, por ejemplo, de Ecuador en España, viene de la Comunidad de Madrid. De ahí la importancia de viajes como el de la presidenta. Todo eso demuestra que la política económica del Partido Popular y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso funciona. Y están esos datos de fiscalidad y de recaudación. Y de nosotros nos sentimos orgullosos. Lo que me parece un insulto es tener que aguantar al Gobierno de España llamándonos insolidarios o diciendo que hacemos dumping fiscal, cuando lo que hacemos es fomentar que generemos el 19% del Producto Interior Bruto, que nuestras empresas, nuestros ciudadanos paguen impuestos y lo hagan orgullosos para contribuir al crecimiento y a la prosperidad del conjunto del país, y luego tenemos a presidentes como ella, que no dejan de ser un pelele en manos de Pedro Sánchez, diciendo que apuestan por crecer como Madrid, pero no en un modelo tan insolidario. Yo no sé dónde está la insolidaridad cuando somos los que más aportamos a la caja común entre comunidades autónomas. Recordemos, de cada 100 euros, 70 nos aporta Madrid, 20 Cataluña y 10 Baleares, y además de eso hemos conocido como casi el 50% de los impuestos que recauda Pedro Sánchez los recauda en la Comunidad de Madrid. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos, como digo, de ese dato, y lo que tenemos que hacer es seguir fomentando estas políticas económicas, fiscales, de atracción de inversión, de atracción de talento, de atracción de empresas con valor añadido, tecnológicas, de innovación. Todo eso porque cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le vaya a España, y ahí están los datos. ¿Son optimistas, por tanto, de cara al futuro? Somos optimistas, y más lo seríamos si no tuviéramos un gobierno que lo que busca es ponernos en pie encima del cuello cada vez que puede, ¿no? Al final vemos cómo tratan de hacer leyes fiscales que afecten a Madrid. Lo hemos visto recientemente con ese decreto, otra cuestión que me parece importante, con el decreto que tiene que ver con la regulación de las universidades. Con ese decreto que pretende hacer el Gobierno de España, de las 13-14 universidades privadas que hay en la Comunidad de Madrid, 5 desaparecerían. Por el hecho de tener menos de 4.000 o 5.000 alumnos, que es lo que no sé en base a qué han establecido ese criterio. Hay universidades por todo el mundo con muchísimos menos alumnos y que han dado 10, 20, 30 y 40 premios Nobel. Por lo tanto, hay una serie de criterios que son totalmente sectarios de cara a perjudicar algo tan importante como es la universidad pública y privada, que han convivido y deben seguir conviviendo, que favorece la libertad de elección, que favorece la especialización.
Entonces, todo eso es importante para seguir creciendo como sociedad, ¿no? Y frente a eso lo que vemos, como digo, es un gobierno que cuando puede, pues no nos deja nos obvia en los circuitos de distribución energéticos, como nos está ocurriendo en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, en cuestiones fiscales, como digo, tratan de hacer leyes que limitan la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid, lo hacen con la educación, lo hacen permanentemente. Entonces, si no tuviéramos ese gobierno, si tuviéramos un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo que respetara a la Comunidad de Madrid, por lo menos le tuviera un poquito de cariño que no le tiene Pedro Sánchez, estoy convencido que todavía iríamos muchísimo mejor. Empezábamos con un balance de esta primera mitad de la legislatura. Para terminar, ¿qué previsiones, por dónde vaya a ir la gestión de la Comunidad de Madrid en los próximos 2 años, de aquí a que acabe el mandato? ¿En qué se va a centrar el gobierno regional en los próximos 2 años? Bueno, yo creo que queda por cumplir bastante. Supongo que ahora, según se acerque mayo-junio, la propia comunidad y nosotros desde el partido haremos nuestro balance de cumplimiento de Ecuador de legislatura, que ya el año pasado ya iba muy avanzado. Lo mismo que haremos en los 114 municipios donde gobernamos, que donde nuestros alcaldes están haciendo un extraordinario trabajo y se está viendo ese cambio, ¿no? Yo lo reivindico, ¿no? Al final tú ves los alcaldes del Partido Popular que tienen ambición, que tienen hambre, que tienen ganas, ¿no? O sea, para que tu municipio crezca, no digo que tengas que estar fuera de tu municipio, pero tienes que salir a traer cosas para llevártelas a tu municipio. Y yo veo un alcalde de Móstoles, veo una alcaldesa de Alcalá de Henares, veo un alcalde de Arganda, de Leganés, de San Sebastián de los Reyes, de Alcobendas, por hablar de nuevos alcaldes, ¿no? Unidos a los que ya son más veteranos, ¿no? Y ves cómo esos municipios han pasado de la melancolía, del conformismo y de la intrascendencia a aparecer en las páginas de los medios por nuevos proyectos de atracción, ¿no? Y eso va a ser. Y a nivel autonómico, pues evidentemente esta semana hemos por ejemplo, inaugurado un nuevo tramo de metro muy importante, el de la línea 3 que une Getafe Casar con Villaverde, una demanda histórica y que supone un chute para la movilidad de decenas de miles de madrileños en el sur de la región, y eso se pone en contraprestación con lo que es la gestión, por ejemplo, de las cercanías por parte del Gobierno de España. Durante una semana vemos cómo siguen las averías de cercanías y el menosprecio de las cercanías y el maltrato de las cercanías, mientras que Isabel Díaz Ayuso sigue ampliando el metro de Madrid con esta estación, como digo, que es una demanda histórica. Por lo tanto, seguiremos haciendo vivienda, seguiremos ampliando metro, seguiremos mejorando la calidad de nuestra educación y nuestros servicios públicos. Faltan, dentro de los compromisos, pues terminar y concluir proyectos que tienen que ver con centros de salud, con terminar colegios, institutos y demás que van a seguir culminándose, así como otra serie de proyectos. En breve también tienen que comenzar las obras del desdoblamiento del último tramo de la carretera de Colmenar. Por lo tanto, pensando en la movilidad de los madrileños, pensando en su calidad de vida, ¿no? Y pensando en seguir siendo una región libre en la que cabemos todos, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? Gente de otros sitios de España viene a operarse a nuestros hospitales, gente de otros sitios de España, jóvenes, vienen a nuestras universidades, gente de otros sitios de España y de otros países vienen a cumplir sus sueños y sus proyectos porque sus países no pueden les dejan, y por lo tanto seguir siendo esa tierra de acogida, ¿no? Yo creo que, como dice la presidenta, que Madrid está viviendo sus mejores años, y es gracias desde luego a la suma y al trabajo de todos los que formamos esta gran región.